Esta semana vamos a trabajar el tema de la romanización, que es el tema 1 de nuestro temario. Antes de adentrarme en explicarle el tema propiamente dicho, me gustaría haceros una pequeña reflexión. Una forma fácil de aprender el tema, de entenderlo, es hacernos un esquema donde nos hagamos una serie de preguntas que, respondiéndolas, nos ayudará a explicar el tema de forma correcta y ordenada. Primero, la introducción. ¿Qué tenemos que ver? ¿Qué nos preguntamos aquí? Lo primero, ¿qué es la romanización? Es decir, explicaremos el concepto. Como veremos es lo de entendemos por romanización al proceso por el cual, eso lo veremos en la explicación del tema, pero eso es lo que hay que decir. Y luego el por qué se produjo. Todos sabemos que la romanización sucede en el momento en que Roma llega a la península ibérica y a través de una serie de guerras y conquistas va extendiendo su cultura a lo largo de la península. Pues de una forma resumida hay que explicar ese proceso. Una vez que tengamos hecho esto, debemos de pasar al desarrollo. ¿Qué nos pregunta el desarrollo? Es cómo se desarrolló, evolucionó la romanización y cuáles son los órdenes en los que interviene, es decir, social, militar, político y económico. Nosotros tenemos el esquema y empezamos. La parte social de la romanización. Pues por esta pues se producen estos cambios a nivel cultural, a nivel religioso, etcétera. A nivel militar, luego la parte política con el desarrollo de las distintas provincias y el orden económico con el establecimiento del comercio a nivel del territorio y a nivel de todo el Mediterráneo. Cuando ya hemos explicado esto, que es el grueso del tema, nos vamos a la conclusión. En la conclusión tenemos que ver cuáles fueron las consecuencias de la romanización que llegan hasta nuestros días. Dicho esto, con eso tendríamos el tema muy bien hecho. Pero vayamos al tema propiamente dicho. Romanización. Se entiende por romanización al proceso de adaptación de los pueblos hispanos, a veces por la fuerza, a las estructuras económicas, sociales, políticas y culturales del Imperio Romano. Con el tiempo habría de suponer la desaparición de muchos usos y costumbres de los pueblos indígenas, aunque algunos perduraron. Al igual que la conquista, fue un proceso discontinuo y lento. La intervención de Roma en la península ibérica se produjo con motivo de la Segunda Guerra Púnica, entre Cartago y Roma, las dos grandes potencias del Mediterráneo occidental que se disputaban el dominio de los territorios limítrofes. La conquista se produjo en dos aspectos. Por un lado, el militar, que es de conquista, que se desarrolló a lo largo de unos 200 años, del siglo III a.C. al siglo I, concretamente entre el 218 al 219 a.C., que se caracterizó por el saqueo llevado a cabo por las legiones romanas. En esta fase los romanos proceden a la organización del territorio y a la vez sientan las bases de lo que sería la futura explotación de los recursos económicos. Luego estaba el ámbito civil, llamado propiamente romanización, que incluye una serie de factores económicos, políticos, administrativos y culturales. El proceso de romanización fue importante y rápido en la zona costera mediterránea y en el valle del Guadalquivir. Entre las tribus ibéricas que habrían logrado un mayor grado de civilización. Aprovecharon la amplia red de ciudades preexistentes y se limitaron a transformar sus órganos de gobierno autónomos en órganos dependientes de la administración general romana. En cambio, apenas alcanzó a los pueblos del área cantábrica por ser la zona más atrasada y la última en conquistarse. La vida urbana era inexistente y los romanos no consiguieron desarrollarla ni imponer del todo su modo de vida. En el centro y oeste la romanización fue tanto más difícil cuanto menor era su grado de urbanización y desarrollo. En esta zona se crearon nuevas ciudades, según el modelo romano, para romper las primitivas formas indígenas de organización económica, social y política. Pero paremos y hagamos una reflexión histórica. El profesor de Historia Antigua, J. Santos Yanguas, hizo la siguiente reflexión en 2012. El concepto clásico de romanización, con sus repetidos y conocidos factores, y que se presentaba como un proceso gradual y paulatino que al calor de la conquista removía fronteras y etnias, de un pasado prerromano que iba poco a poco desapareciendo, se ha ido desvaneciendo con el tiempo. El avance de la arqueología ha difuminado prácticamente las barreras entre lo prerromano y lo romano,
ya ha roto definitivamente con las tendencias que defendían una aculturación progresiva. Al contrario, se ha ido sacando a la luz múltiples y complejos sistemas de dominio territorial o socioeconómico. La visión del mundo grecorromano, entendido por lo general como una imagen ideal del progreso cultural y político en torno a la ciudad, se ve sometido por ello también a una revisión sistemática, desde su raíz, puesto que no representa ni en sus orígenes un sistema homogéneo y útil con la posibilidad de implantación y exportable al conjunto del Mediterráneo sin tensiones y contradicciones en algunos casos devastadoras. Vayamos al desarrollo, los factores del proceso de romanización. Hispania pasó a formar parte del Imperio Romano como una provincia o colonia. Tras la derrota militar, comenzó un largo periodo de paz en el que se produjo la unificación política del territorio peninsular. La imposición de la lex romana, la multiplicación del modelo ciudadano y la absorción de élites indígenas que gobernaban en nombre de Roma y programaban su cultura, Hispania quedó definitivamente integrada en el Imperio Romano. Como factores de la romanización de su territorio y habitantes hay que destacar: 1. En una primera fase, este proceso fue fundamental en el asentamiento de ciudadanos romanos en colonias de nueva creación o en tierras confiscadas a los indígenas, que extendió el modelo de vida romano. Generalmente se trataba de soldados veteranos, a los que se entregaban tierras en pago por su servicio militar. Caso de Mérida, conocida en latín como Emerita Augusta, por ejemplo, fue fundada por orden del emperador Augusto para asentar a los veteranos de las guerras cántabras. También hay que destacar el papel del ejército de las tropas indígenas. El ejército fue uno de los más importantes vínculos de difusión de la civilización romana, extendiendo el idioma entre los indígenas. Se reclutaron tropas auxiliares entre los pueblos peninsulares, lo que facilitaba su contacto con los romanos y además, al término de su servicio militar, podían obtener el privilegio de la ciudadanía romana y recibirlos desde tierra. La unificación lingüística se consiguió con el idioma de los conquistadores, el latín, que eliminó las lenguas íberas y celta. La lengua latina fue un importante factor de romanización en el tiempo, introducida por los soldados establecidos en Hispania. Más adelante será la lengua oficial utilizada por la administración romana y a partir de ella nacerán la mayor parte de las lenguas neolatinas peninsulares. La concesión de la ciudadanía romana a los indígenas, la obtención del título de ciudadano romano, suponía gozar de numerosos derechos y privilegios, por lo que se utilizaba su concesión como un reclamo para imponer la dominación romana. Fue un proceso progresivo que se inició con la aristocracia indígena, para asegurarse su apoyo y colaboración. Fueron especialmente importantes en la época de Julio César. Después del 212, tras el decreto de Caracara, todos los habitantes del imperio tuvieron el derecho de la ciudadanía romana, pero las principales autoridades y funcionarios eran nombrados en Roma y provenían en su mayoría de las familias patricias de esa ciudad. 2. Vida urbana y sistema de calzadas. El sistema socioeconómico romano giraba alrededor de la ciudad, como centro de producción, comercio y administración de las ciudades colindantes. De las zonas colindantes. En las antiguas ciudades fenicias, griegas, cartaginesas o indígenas de Hispania, ahora colonias romanas, perdieron su autonomía política y se adaptaron a esta función. Roma creó otras ciudades como Emerita Augusta, Itálica, etc. Las ciudades más florecientes estaban en la costa mediterránea. La creación de las nuevas ciudades o de núcleos nuevos por traslado proporcionará ocasiones de proyectar nuevos centros cívicos con la aplicación de las prestigiosas fórmulas urbanísticas y arquitectónicas romanas. En el trazado de la ciudad, si el plano es ortogonal, hay dos calles principales más importantes que cruzan la ciudad de parte a parte. Es el Cardo, con dirección norte-sur, y el Documano, con dirección este-oeste. El resto de las calles son más estrechas y se inscriben dentro de una de las manzanas o insulae en que se divide el rectángulo. Esta es la disposición de las ciudades nuevas, frecuentemente de origen militar. Serán frecuentísimos los programas arquitectónicos a servicio de la política imperial, con la atención a la marmorización como expresión de la dignidad romana y de sus representantes, la construcción de edificios apropiados para la escenografía política y la propaganda en torno al emperador y su familia, como los teatros. Uno de los casos más próximos es el Teatro de Cartagena. Las ciudades también eran células básicas y fundamentales de la administración territorial romana. La ciudad romana estaba formada por un amplio territorio rural, el territorium, dividido en tierras de propiedad privada y tierras de aprovechamiento comunal, regido por un núcleo urbano
o urbs, que actuaba como centro económico, mercado, político, con los órganos de gobierno, religioso, con los templos y de ocio, con el teatro, anfiteatro, termas, etc. La autonomía de cada ciudad dependía de su grado de integración y aceptación en la dominación romana. En general, a mayor grado de romanización, mayor autonomía y más privilegios. La construcción de calzadas para unir Hispania con Roma para la organización y desarrollo del comercio. Estas calzadas enlazaban las regiones ricas en materias primas con las ciudades comerciales, con la costa y con todo el imperio. 3. El sistema de explotación económica. La explotación de los recursos naturales de Hispania fue el objetivo de la conquista romana y una indispensable fuente de riqueza del imperio. Hispania fue integrada en el circuito general del sistema económico mediterráneo de los romanos, con el denario como moneda internacional. Roma fomentó que Hispania exportara fundamentalmente materias primas e importara productos manufacturados. Hispania quedó dentro del sistema de producción esclavista, característico del mundo clásico. La política romana de conquistas militares proporcionó abundante y mano de obra barata esclava, que sostenía de poblaciones sometidas. Por tanto, los esclavos como fuerza de trabajo fueron una pieza fundamental del Imperio Romano. Roma propició una economía de tipo colonial, en la que Hispania exportaba materias primas, metales preciosos, aceites, esclavos, caballos y vinos, entre otras cosas, y tenía que importar productos manufacturados de Italia y de las provincias orientales del imperio. La riqueza económica de Hispania romana está basada en los siguientes aspectos. A. La agricultura. Una agricultura metódica cuyos cultivos principales era la trilogía mediterránea, cereales, vid y olivo. Los romanos introdujeron en Hispania las nuevas técnicas de cultivo, el barbecho y el uso de abonos, junto con el instrumental más moderno y variado, arado, trillo de ruedas, palas, etc. Iniciaron seguramente los regadeos en la llanura levantina, canales de Murcia y de Valencia. En cuanto a la ganadería, ocupó un lugar destacado la ganadería lanar, en la cuenca del Duero y en el valle del Guadalquivir. En cuanto al régimen de propiedad, la mayor parte de esta riqueza estuvo en manos de la propiedad privada. Con la conquista, muchas tierras y las minas pasaron a formar parte del Estado, y éste las arrendó o repartió. El campo pasó a manos de pequeños propietarios o de la aristocracia local, la cual empezó a formar grandes latifundios. La tierra era símbolo de prestigio y riqueza. B. La minería. La explotación minera de las zonas ya conocidas y de otras nuevas descubiertas representó una de las principales fuentes de ingresos de la economía romana. Se extraía oro de Asturias, plata de Sierra Morena, cobre, plomo. El régimen de propiedad, las minas eran propiedad del Estado. Solían ser arrendadas a compañías o eran explotadas directamente por el propio emperador a través de funcionarios. Los trabajos los realizaban los esclavos. C. La industria. Una pequeña industria urbana que se desarrolló para la exportación aceitera, industria de esparto, salsa garum, que era una salazón de pescado, o para el consumo de la ciudad y el campo de que la rodeaba. Gran parte de estas industrias se derivaban de los productos naturales de la propia región, tanto agrícolas como ganaderos y mineros. Así, por ejemplo, el olivo dio lugar a la industria del aceite de las ovejas, a las industrias textiles y el hierro a la industria de armas. El comercio. La política de libertad de comercio adoptada por el Estado a partir de Augusto contribuyó al desarrollo del comercio en las diversas provincias del Estado. El comercio interior, a nivel comarcal o provincial, fue mucho más importante por su volumen que el comercio de exportación. En el mercado del Imperio Romano, Hispania fue conocida tan solo por su aceite y sus metales. Se importaban objetos de lujo y productos manufactureros. Había un abundante tráfico de marítimo centrado en 3 puertos: Tarraco, Cartago Nova y Gades. La industria y el comercio estuvieron en manos de la burguesía urbana que formaba asociaciones de artesanos o navieros. La generalización del uso de la moneda acuñada había unidad monetaria conseguida gracias a la implantación del denario de plata romano. Durante la conquista, las ciudades hispanas acuñaron monedas de las mismas características que la de romana. 4. La administración romana. El concepto Hispania para los romanos se refería a una unidad territorial. Comprendía todas las tierras de la península ibérica desde los Pirineos al estrecho de Gibraltar. Sobre esta unidad, los romanos organizaron su administración. El número de provincias de Hispania no fue siempre el mismo, sino que fue cambiando con el tiempo. Durante la conquista, en el 197 a.C., tuvo solo 2 provincias: Ulterior al sur y Citerior al norte. Con Augusto, en el 14 a.C., aumenta a 3: Bética, Lusitania y la Tarraconense. Ya con Diocleciano, en el 297, la Tarraconense se fragmentó en 3 provincias: Tarraconense, Galecia
y cartaginense. Cuando casi toda la península estaba ya conquistada, la reforma administrativa de Augusto estableció 2 tipos de provincias en todo el imperio, según su grado de asimilización a Roma. A. Las plenamente pacificadas y que por tanto no necesitaban presencia permanente de legiones, se convirtieron en provincias senatoriales, bajo la administración del Senado de Roma. B. En cambio, las de más reciente conquista en las que las legiones seguían siendo necesarias quedaban bajo la administración y control directo del emperador en su calidad de jefe supremo del ejército, por lo que tenían el rango de provincias imperiales. Cada provincia a su vez estaba dividida a efectos de administración de justicia en varios conventos jurídicos. Su origen estaba en las reuniones que se convocaban en días y lugares fijos dentro de cada provincia, para que el gobernador provincial administrara la justicia. Con el tiempo, estas reuniones adquirieron carácter permanente en el imperio y se transformaron en distritos, provincias para impartir justicia con capitales fijas. 5. La estructura social. El modelo social hispano-romano se caracterizó por la integración de élites indígenas, principalmente a través de la concesión de la ciudadanía romana. También es definitorio a este modelo la existencia de desigualdades jurídicas entre la población basada en la distinción entre hombres libres y esclavos. La posición social en el mundo romano estaba determinada por la categoría jurídica del individuo, heredada en principio, pero modificable a lo largo de la vida. Era una sociedad esclavista, muy jerarquizada y con distintos grados de derechos políticos y jurídicos. Entre la población libre y con derechos de la ciudadanía encontramos el orden senatorial, que son los miembros del Senado, latifundistas generalmente, desempeñaban los más altos cargos políticos, financieros, militares y religiosos. Los caballeros, procedentes de la aristocracia de los pueblos sometidos, ocupaban puestos intermedios de la administración y eran dueños de negocios, y los decuriones, burguesía urbana y miembros de los senados municipales. En el siguiente nivel jerárquico estaban hombres libres o no ciudadanos, la plebe, o trabajadores. Carecían de derechos políticos, pero tenían derechos civiles, a diferencia de los esclavos, como el de contraer matrimonio, tener propiedades, heredar, etc. También había entre ellos grandes diferencias de fortuna y una vía fácil de promoción social era enrolarse en las tropas auxiliares del ejército, ya que al licenciarse obtenían la ciudadanía romana. Conforme avanza el imperio tienden a unificarse, culminando este proceso durante el gobierno del emperador Caracalla en el 200 a.C., que concede la ciudadanía romana a todos los habitantes del imperio. En el último peldaño de la escala social estaban los esclavos, sin derecho alguno, la mayoría procedentes de los ejércitos vencidos por Roma. Constituían simplemente una propiedad de su dueño. La condición de esclavo se tenía por nacimiento, por ser hijo de esclava, o se podía adquirir por varias circunstancias: ser prisionero de guerra, ser condenado a la esclavitud por los tribunales, ser vendido por el padre o incluso por autoventa, por ejemplo, para saldar una deuda que no se había podido pagar. Existía una situación intermedia entre los hombres libres y esclavos que eran los libertos, antiguos esclavos manumitidos. 6. La difusión de las formas culturales y religiosas romanas. Los hispanos se adaptaron a la mentalidad de la sociedad romana, a la que proporcionaron emperadores, como Trajano y Adriano, escritores como Séneca y Marcial, y funcionarios dispuestos a ascender en los escalafones de la carrera administrativa. La romanización que lleva a la adopción de la religión oficial y de sus dioses. Su culto se une al de las antiguas divinidades indígenas y orientales asimiladas a la romana. El culto al emperador, divinizado, eficaz medio de propaganda, es un pilar básico del Estado y la vida municipal. El uso del derecho romano se extendió por toda la península. Su empleo regulaba tanto las relaciones privadas como el funcionamiento de las instituciones públicas. Sirvió para cohesionar la sociedad y difundir los principios de justicia y convivencia. Más tarde, a partir del siglo III, se difundió también el cristianismo en Hispania. A partir de ese momento, la nueva religión se fue extendiendo porque sus fieles se negaban a adorar a los dioses romanos y sobre todo a dar culto al emperador. El emperador Constantino la legalizó en el año 313, finalizando así la etapa de persecuciones y clandestinidad. Estaba ya organizada en numerosas zonas, en especial en la Baética. A partir de este momento, la Iglesia cristiana colaboró con el imperio y ambas estructuras se superpusieron, mezclando las tareas religiosas con las políticas. Cuando en el siglo V las invasiones germanas ponían fin al Imperio Romano de Occidente, la Iglesia hispana ya era una institución sólidamente implantada. 7. La crisis del siglo III y sus consecuencias. Durante el siglo III el Imperio Romano entra en periodo de una crisis en que todos los ámbitos
debido a la dificultad de administrar territorios amplios como habría logrado conquistar en épocas precedentes. Los elementos que caracterizan esta crisis son debilitamiento del poder imperial, emperadores militares, con la consiguiente autonomía de los gobernadores provinciales, revueltas campesinas, guerras civiles localizadas, presión de los pueblos bárbaros, etc. El comercio se resintió, la presión fiscal aumentó, mucha gente de los negocios huyó al campo de las ciudades para evitar los impuestos y la ciudad decayó como centro administrativo y mercantil. El campo y los grandes latifundios se convirtieron en el núcleo de la economía del imperio. El imperio en Hispania se ruralizó. Económicamente esos latifundios tendían a la autosuficiencia por la crisis del comercio, no solo de productos agrícolas sino también de artesanales, por lo cual albergaban sus propios talleres. Por consiguiente, gran parte del imperio se volvía una economía cerrada, aquella en la que la producción no se destinaba a la venta sino al consumo de los propios productores. En Hispania, a partir del siglo V, la presencia del pueblo de origen germánico, los visigodos, daría origen tras la definitiva desaparición del imperio, se consolidó la constitución del reino visigodo de Toledo. Conclusiones. Roma se vuelca en la península para explotar sus gigantescas riquezas de productos de todo género, principalmente mineros. Hispania es una colonia de explotación que acepta la cultura desde la metrópoli con la progresiva desaparición de las formas de vida de los pueblos indígenas que Roma tendió a asimilar. La explotación de Hispania explica el hecho de que Roma envía continuamente tropas mercenarias para mantener la paz y ampliar el territorio asegurando los grandes recursos que aportaba el Estado romano. La administración implantada por Roma, la construcción de vías, el uso del latín y el comercio no son en definitiva más que el resultado de esta explotación. Son muchos los siglos de presencia del mundo romano en el suelo ibérico y constituyen el primer capítulo fundamental de la historia de España. Nuestra sociedad actual ha heredado de Roma un vasto legado al que pertenecen elementos como la lengua, en este caso todas las peninsulares, excepto la euskera, o el sentido del derecho y la justicia. Restos del dominio romano se conservan por doquier en infinidad de obras públicas, acueductos, murallas, puentes, teatros, anfiteatros, etc.